Bienvenida a I Am. Puedo ser lo que decida, el podcast de Iris Bond. Un espacio donde disfrutarás de historias reales, temas actuales sobre comunicación aumentativa y alternativa y muchas formas de comunicar. Dile al mundo quién eres, diviértete, sueña y sé libre. Te dejamos con un nuevo episodio. Esperamos que lo disfrutes. Bueno, hoy tenemos la suerte de contar con Mariluz Juan Belso, que es maestra de audición y lenguaje y cofundadora de Doble Equipo y madre de Teo, y con Carmen Rabadán, que es maestra de educación especial, de audición y lenguaje y con una trayectoria de más de 25 años en educación. Entonces, bueno, y una servidora que será la moderadora de esta sesión. Soy Elisabetta Bertola y bueno, soy la coordinadora del equipo de especialistas en comunicación aumentativa alternativa de IRIBON. Sabéis que la sesión de hoy va a intentar aclarar alguna o intentar derribar o dar estrategias para derribar algunas de las barreras que solemos encontrar en educación cuando intentamos implementar, seleccionar o simplemente introducir de alguna forma la cultura de la comunicación aumentativa y alternativa. Seguramente esto que estoy diciendo pues lo conocéis bien, habéis experimentado en algún momento ese tipo de barrera y por eso estáis aquí hoy, porque queréis quizá identificarlas de forma más clara y tener alguna estrategia para intentar pues, derribar ese tipo de barrera. Y bueno, pues lo que os comento brevemente, o sea, voy a hacer un pequeño marco teórico para contextualizar el tema del que vamos a hablar y para deciros cómo hemos decidido estructurar el tema y daré paso a Mariluz y a Carmen. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en escribir tanto en el chat como en la parte de preguntas y respuestas, tanto mis compañeras que están en el back office estarán leyendo vuestros mensajes como yo también e intentaré plantearles las dudas a Carmen y a Mariluz para que vayan respondiéndolas de forma contextualizada. Es decir, no las dejaré todas al final porque si no, a veces las respondemos y ya no tienen mucho contexto, ¿no? Ya no tienen mucho sentido. Así que bueno, pues comenzaré diciendo en esa parte teórica que os decía que me gusta, bueno, que hemos decidido utilizar para contextualizar el webinar que bueno, pues vamos a hablar de lo que llamamos el modelo de participación dentro de la comunicación aumentativa alternativa, que fue desarrollado, bueno, sí, estructurado por Beckelman y Mirenda. ¿Y por qué vamos a utilizar este modelo? Pues porque cuando empezamos a reunirnos para organizar esta sesión, empezamos a hablar sobre barreras. Estas barreras se han definido por parte de las compañeras de Mariluz y de Carmen, pero también por parte de todos vosotros, porque a la hora de inscribiros en el webinar seguramente recordaréis que os preguntábamos en una de las partes del formulario si queríais compartir con nosotros las barreras que vosotros habéis detectado en vuestra práctica diaria. Una vez que habíamos recogido toda esta idea de barreras, Mariluz planteó, creo que de forma muy acertada, que sería ideal hablar, enmarcar estas barreras o relacionarlas con ese modelo de participación. El modelo de participación es un modelo que deja atrás modelos más capacitistas, que ha quedado obsoleto y que actualmente rige la práctica o debería regir la práctica en comunicación aumentativa alternativa. Digo, debería porque en muchas ocasiones o no se conoce o directamente se utilizan todavía, pues, digamos, eh, pautas, ¿sí? O incluso barreras, se plantean barreras que se definían en modelos anteriores como el de candidato, ¿vale? Entonces, dentro del modelo de participación, por no detenerme mucho en él, hay una parte en la que se analizan las barreras que frenan la implementación, la evaluación, el desarrollo del uso de la comunicación aumentativa alternativa. ¿Vale? ¿Y cómo se clasifican esas barreras? Dentro del modelo de participación decimos que hay una barrera de oportunidad y una barrera de acceso. Dentro de las barreras de oportunidad tendríamos aquellas que son de tipo político y administrativo, ¿vale? Que son, bueno, pues todo lo relacionado a la parte de ayuda, de legislación que rige el uso de la comunicación aumentativa alternativa, etcétera. Las barreras de conocimiento y de habilidades, que aquí encontraríamos, digamos, todo lo referente a la formación. Y por último, dentro de estas barreras de oportunidad tendríamos las barreras de actitud, que ahora hablaremos también sobre ellas. En las barreras de acceso encontraríamos barreras propias, es decir, la inherente a la propia persona que utiliza un sistema alternativo aumentativo de comunicación, lo que serían barreras cognitivas, sensoriales y físicas, las barreras tecnológicas y las barreras que ofrece el entorno de la persona.
Una vez que hemos enmarcado en este modelo la información, vamos a proceder a ir analizando todas esas barreras que tanto vosotros como participantes, como Mariluz y Carmen, bueno, y en algún momento yo, hemos identificado y vamos a hablar sobre ellas. Ahora Mariluz os dará más información sobre cómo vamos a ir estructurando la sesión para que tengamos claro cuál es el guión que vamos a seguir. Así que, Mariluz, si quieres hacer una pequeña intro sobre eso. Sí. Al final hemos recogido, bueno, las compañeras con el formulario han recogido un montón de barreras que habéis experimentado y es muy importante porque al final yo creo que en este espacio estáis tanto familias como docentes dentro de la escuela, como profesionales externos a la escuela, ¿vale? Entonces yo creo que es muy importante entender que esto de la comunicación aumentativa y alternativa es algo que se debería de hacer siempre en equipo, poniendo a la persona usuaria en el centro y contando, por supuesto, con la persona usuaria en el centro, pero teniendo en cuenta todas esas personas, ¿no?, que tienen un impacto al final en esa persona usuaria. Nos vamos a enmarcar dentro del ámbito educativo y, por tanto, nos vamos a centrar en que todo ese equipo lo forman tanto la familia como las propias personas de dentro de la escuela, todas las personas de dentro de la escuela, tanto docentes como el resto de alumnado, y por supuesto profesionales externos que puedan acompañar a esa criatura. Entonces, las barreras que vais a ir viendo van a ser de muchos tipos, vamos a ir enmarcándolas siguiendo esa estructura del modelo de participación y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para acompañar a ese equipo, ¿vale? Es muy importante que cada persona que estéis escuchando o viendo esto os quedéis en vuestro rol y tener en cuenta desde ese equipo, ¿no? Entonces, cada una desde nuestro rol vamos a tener que apoyar al resto para ayudarle a desmontar esa barrera, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no desmontamos las barreras, como decía Elisabetta, la cosa no va a funcionar, ¿vale? Entonces, la estructura que vamos a seguir para daros ideas de cómo apoyo yo a mi tutora, ¿no? Soy, por ejemplo, la AL del centro, la que a lo mejor va a guiar todo el proceso. ¿Cómo apoyo a la tutora a desmontar esta creencia que tiene que está limitando el proceso? ¿Cómo apoyo yo a la familia a desmontar la creencia que tiene de es que si le pongo esto, mi hijo no va a hablar? ¿Cómo apoyo yo a esta profesional externa que tiene unos conocimientos previos y una experiencia previa basada en otro tipo de modelo y en otra metodología que no cuadra o no es coherente con lo que desde la escuela y la familia vamos a implementar, ¿vale? Entonces, vamos a daros todas esas pistas para apoyar en esa reflexión y después daremos estrategias. ¿Qué ocurre? Que no, las estrategias no las podéis aplicar tal cual. ¿Por qué? Porque cada una de vosotras, desde vuestro rol, vais a estar en un punto. No es lo mismo en un centro educativo donde la comunicación aumentativa ya es algo que se está desarrollando, pero que necesita ciertos organización mucho más sistemática a la hora de implementar a un centro educativo que todavía no está implementando nada de esto, ¿vale? Entonces es muy importante que tengáis en cuenta desde dónde vuestro rol y en qué punto estáis para hacer esto de una manera como grupal y con sentido, ¿vale? Entonces, identificamos barrera, ¿vale? Eli la describirá. Lanzaremos unas preguntas de reflexión que vamos a conversar Carmen y yo y después os daremos algunas estrategias de cada una de las barreras. Eso será la estructura que sigamos en cada una de ellas. ¿Sí? Venga, pues empezamos. Eli. Perfecto. Bueno, pues empezamos hablando de una barrera a las que bueno, la acabo de mencionar, que son las barreras, digamos, de actitud o actitudinales. Que bueno, pues, por definirlas de forma muy breve, son esas falsas creencias, esos prejuicios, ese pensamiento de que la persona no va a ser capaz de poder utilizar un sistema. Eso es. Y algunas de las de lo que vosotras habéis identificado, pues es resistencia al profesorado, piensan que es infantil, rechazo a los dispositivos, creen que retrasa el lenguaje oral. Entonces vamos a plantear algunas reflexiones, algunas preguntas que nos lleven un poco a ver qué hay debajo, ¿no? Qué creencias hay debajo de estas barreras que al final están limitando. Entonces, Carmen, ¿de dónde crees, ¿no? O de dónde entendemos que vienen esas creencias que al final son limitantes
sobre el uso de los sistemas de comunicación, ¿no? Ideas sobre, pues, que esto limita el habla, pues, que igual es demasiado pequeño, ¿no? O sea, todas estas creencias, ¿de dónde crees que vienen? Bueno, yo la parte que aporto es esa parte del maestro, ¿no? Del cole, de un cole público, de un cole concertado, pero que atiende alumnado pues, muy diverso. Entonces, esas creencias que efectivamente pueden estar limitando vienen inicialmente porque de base no hay una formación sólida. O sea, yo me pongo en el papel de la compañera que acaba de incorporarse a un centro educativo, entonces de base no hay una formación sólida y lo que yo hago es pues reproducir las prácticas que estoy viendo. Eso añade a que es verdad que o hemos estado muy seguros de lo que estábamos haciendo era lo correcto, y no hay tampoco mucha actualización, no hemos investigado, quizá tampoco ha habido esos profesionales que nos han hecho llegar lo último de una manera pues, fácil, ¿no? Porque el maestro está en su aula, está con su día a día y es difícil luego que te llegue toda esa información. Eso ha hecho que, bueno, pues lo que se estaba haciendo se perpetuara un poco y no reflexionáramos, no miráramos más allá. Eso es un poco la visión que yo tengo del día a día de un maestro. Claro, y al final, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, tanto profesionales como familias, porque esto yo creo que no es exclusivo o no está asociado exclusivamente a un rol. Por ejemplo, cuando se afirma, hablabas de falta de formación, de actualización, cuando se afirma que, por ejemplo, un sistema de comunicación es infantil o puede retrasar el habla, esto yo lo estoy diciendo, ¿no? Como basándome en una evidencia, estoy basándome en mi experiencia con otras personas usuarias, es un prejuicio heredado, es una opinión. Yo creo que es un prejuicio heredado. Creo que realmente es algo que se ha ido transmitiendo, pero no ha habido, por supuesto, nada, no hay evidencia ahí, pero no nos hemos parado a pensar realmente o no nos hemos ido a buscar la evidencia contraria a eso que nosotras hemos ido recibiendo. Yo lo veo más heredado de nuestro día a día. Claro, al final es un poco lo que tú decías, ¿no? Yo entro a un centro educativo y muchas veces, a lo mejor es mi primera experiencia, o no, o igual llevo 10 años trabajando, pero pues voy un poco asimilando, ¿no? Lo que ahí está ocurriendo y replicando las prácticas, ¿no? Al final yo creo que, por ejemplo, yo misma, ¿no? Yo cuando empecé, terminé la carrera y empecé en mi primer trabajo, pues ¿qué hacía? Ver cómo mis compañeras hacían y replicar, con más reflexión o menos reflexión. Esto también dependerá un poco de cada persona, pero al final, cuando replicamos sin pararnos, sin reflexionar, sin decir, uy, ¿esto por qué lo estás haciendo así? ¿No? O sin tirar, al final, de la evidencia científica y, ojo, y de la experiencia vivida por las propias personas usuarias de comunicación, que eso es conocimiento también, ¿vale? Que muchas veces dejamos de lado. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues que tenemos esta serie de creencias que obviamente no tienen ningún fundamento, son opiniones, ¿vale? Y nuestra práctica profesional no es, no tiene que estar basada en opiniones, ¿vale? Y esto es muy importante y creo que como docentes, yo también soy maestra, aunque no esté dentro de la escuela, pero creo que como docentes deberíamos de tomarnos como un poco más en serio que nuestra práctica profesional tiene que estar regida por la ciencia y por la experiencia vivida, no por lo que hoy se me antoja, ¿no? Que voy a opinar. Y en esa barrera, Carmen, ¿no? Esta barrera, por ejemplo, ¿no? Que estábamos hablando actitudinales, ya hemos un poco perfilado, pero estas barreras actitudinales, mi actitud es una causa o es una consecuencia por ejemplo, falta de conocimiento. Yo lo veo la causa. Creo que, bueno, está todo muy interrelacionado al final, pero sí que lo veo la causa. Sí que cuando tú a un compañero o a un maestro lo haces pensar, lo haces reflexionar, le pones esa evidencia un poco enfrente, que escuche, en mi caso, que es más mundo del autismo, a una chica cómo fueron sus inicios en la comunicación, cuando le haces ver esa otra realidad, empieza todo.
empieza la búsqueda de formación con evidencia, el interés, despiertas algo cuando ha habido esa concienciación. Claro, yo creo que ahí seguramente estarás de acuerdo conmigo, Carmen. Yo creo que en las escuelas, sobre todo con las personas no hablantes o semihablantes, ¿no? Al final, personas usuarias de comunicación aumentativa, pues hay toda una estructura, ¿no? Sistémica que pues tradicionalmente les han dejado fuera y esto es una realidad que tenemos que partir de ella, ¿no? Entonces, con todas además las creencias erróneas de si no habla es que no piensa, ¿no? Si no habla es que, vamos. Entonces, claro, desde ahí que es desde donde venimos, esto se traslada a ver, que ahora iremos un poquito también a la parte de la formación, se traslada en que yo, tutora de segundo de primaria, soy la responsable de desarrollar la competencia lingüística en mis 23 alumnos y alumnas, pero esos dos que son personas usuarias de comunicación aumentativa, la responsabilidad de desarrollar la competencia lingüística es de la L. Y claro, la competencia lingüística es responsabilidad de la tutoría, porque así está establecido en el currículum. Y la competencia lingüística de una persona usuaria de comunicación aumentativa no es diferente a una persona hablante. La única diferencia son las herramientas de comunicación que esas dos personas están utilizando, pero forma parte del currículum. Entonces, hasta que no vayamos, ¿no?, a las bases bien y entender que sin comunicación no hay aprendizaje, sin comunicación no hay participación y que además el currículum nos dice que tenemos que desarrollar la competencia lingüística de todo el alumnado, yo creo que tampoco vamos a dar el salto, ¿no? Este que tú dices de cuando lo veo entonces ya me pongo, ¿no? Me pongo en marcha a formarme. Claro, ahí donde viene el romper el modelo de especialista. Es decir, esto es del especialista. ¿Yo qué voy a saber de esto? Si yo de esto no he estudiado. Esto es del especialista. De hecho, hubo un congreso hace poco aquí en Murcia que se hablaba precisamente de cuando al universitario, al maestro en la carrera, se le habla de las matemáticas, se le habla para las matemáticas de una población, de esa mayoría, pero nunca, cuando tú tienes didáctica de las matemáticas, deberías ver la didáctica de las matemáticas de todos. Y en el caso de la comunicación aumentativa es esto del especialista, esto yo es que no sé nada. Entonces, ese es el modelo que hay que romper. Ese es el modelo de que a los especialistas se nos vea como algo más. Incluso que el propio especialista se crea capaz de hacer algo más. Yo tengo gente joven que está empezando y tal, y me dices, vale, dentro del aula. Pero, ¿cómo? Cuando entro al aula a apoyar a este crío, ¿qué hago? Bueno, pues hay que planificarlo para empezar. O sea, pero no, ahora mismo no se sabe muy bien el cómo. Claro. Por lo menos aquí en mi comunidad se está mucho más concienciado en que dentro, en que venga, vamos, modelo codocencia, vamos a ver si lo conseguimos, pero el cómo todavía no, porque todavía está muy dentro del modelo de especialista. Totalmente. Totalmente. Yo creo que también tenemos que ubicar que estamos hablando de comunicación aumentativa, pero aquí hay un problema de base sistémico, ¿no? De cómo se organizan los recursos y cómo se ha visto al final la atención educativa hacia las personas con discapacidad o personas usuarias de comunicación aumentativa, ¿no? Entonces, yo creo que esto no lo podemos obviar, ¿no? O sea, que ahora mismo una persona llega a una escuela, ¿no? Y en esa escuela tenga que entrar dentro del aula para poder, ¿no?, amplificar esas oportunidades de aprendizaje como vinculadas a la comunicación, también tiene que ver con un reajuste y una transformación de la propia estructura de la escuela, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que es importante que no la obviemos, sobre todo para no generar más frustración, ¿no? Porque ahora a lo mejor hay aquí personas escuchando que dicen, ostras, pero es que en mi escuela me saco a los niños del aula. ¿Vale? Y esto sigue ocurriendo, ¿vale? De hecho, hay algunas personas profesionales que defienden esto, ¿vale? Entonces, bueno, hay que ir repensando un poquito todo esto. Yo creo que analizando un poquito ya toda esta parte actitudinal, Carmen, podemos pasar, ¿no?, a estas preguntas que hemos lanzado que os puedan servir y ya concluir con algunas estrategias, ¿no? Pues cuando nos encontremos algunas barreras de este tipo, ¿qué podemos hacer para apoyar a esas personas después de la reflexión? Importante, hay que tener una reflexión conjunta, hay que hablar, hay que sentarse y decir, vale, ¿tú por qué crees esto? ¿Vale? ¿Por qué crees que esto va a impedir que este alumno no hable? ¿Vale? Y hay que analizar todo esto y qué podemos ofrecerle a las personas
para apoyar en ese desmontar? Pues dentro de los coles, bueno, reflexiones como esta que estamos haciendo, acercarla a los colegios es buena. Ha habido, yo por experiencia propia, muchas jornadas de sensibilización en los coles, sobre todo escuchar a las personas en primera persona, o sea, que relatos en primera persona. Yo puedo ir a un cole, puedo contar todo lo bonito de toda esta historia, pero lo que realmente te llega es cuando una persona te está contando su experiencia en esos primeros años donde no tenía un lenguaje funcional y cómo vivió eso. Y ahora te lo está contando. Eso hace que se muevan conciencias, ¿eh? Yo he visto colegios pidiendo perdón a una niña, a una chica, porque en su etapa de niña había vivido determinadas situaciones. Eso, por un lado. Y luego involucrar a toda la comunidad, sobre todo a los compañeros. Eso es, hacer dinámicas, ¿no? También de role-playing, donde la gente pueda Sí, experimentar, ¿no? Cuando vamos a hacer un enfrentamos esas corto. barreras de acceso. Esos cortos que vemos sobre cómo te sentirías con los ojos tapados, pues hacerlo muy vivencial para los compañeros, hacer un concurso de cortos sobre diversidad, que ellos lo vivan como muy en primera persona, no como algo que le contamos los adultos. Y esas personas adultas, que al final también hay que apoyarlas, ¿no? En desmontar esos mitos, habrá gente que le funcione un artículo, por ejemplo, tenemos el artículo de Romsky, que es un artículo bastante sencillo de leer, donde va desmontando pues, los mitos más comunes, pero habrá gente que un artículo no sea su forma de adquirir conocimiento, ¿vale? Y necesite algo más experiencial, más de poner sobre la mesa, más de desgranar. Y en eso también tenemos que apoyar, ¿no? Igual les podemos dejar, ¿no, Eli? Algunos recursos de documentales, por ejemplo, yo recomiendo siempre el documental de Jordan Zimmerman, This is not about me, o sea, me parece brutal. De hecho, hasta obligaría, ¿no? Que todos los claustros lo vieran. Porque no solo habla de comunicación aumentativa y alternativa, sino también habla de modelos, habla desde dónde, ¿no? Y desde dónde estamos conviviendo. Entonces, ese documental creo que sería fundamental. Y luego, por supuesto, si necesitamos, ¿no? Tirar de evidencia científica y de artículos, tenemos muchísimos artículos también, cada vez más afortunadamente, donde están escritos por personas usuarias de comunicación aumentativa. ¿Vale? Entonces, la evidencia científica, pues quizás también podemos ya empezar, ¿no? a compartir evidencia escrita por las propias personas usuarias, ¿vale? Vale, bueno, pues tenemos ya algunas estrategias y continuamos, ¿verdad, Eli? Con la siguiente. Sí, antes de continuar, os comento un poco lo que se va a comentar hablando en el chat, lo que van Sí. preguntando. Por una parte, quieren saber si es posible implementar un sistema alternativo aumentativo de comunicación dentro del aula, ¿vale? Ordinaria, y que logremos que sea funcional y sin perjudicar al resto de alumnos del aula. Y muy relacionado con esto, por si queréis dar respuesta a la misma vez, y de, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Creo que a lo mejor aquí no vamos a poder abordar esa cuestión, pero por lo menos saber si es posible. Bueno, creo que respondéis vosotras a esto, si queréis responder, Marilu, por ejemplo. Vale. ¿Es la de Susana? ¿Es A posible ver, lograr la implementación? creo que no. Creo que nos decía un poquito más arriba. Un momento. Aquí. Sí, Susana, perdón, Susana Arroyo, sí. Vale, voy a leerla otra vez, ¿vale? Sí. Dice, ¿es posible lograr la Posible implementación de lograr la TEA? implementación. Eso es. Vale. ¿Es posible, Susana? Sí, categóricamente, pero ni es fácil, no hay que mentir, ¿vale? Ni es sencillo en cuanto a tenemos que entender que implementar un sistema de comunicación requiere de equipo, requiere de planificación, requiere de evaluación, requiere de análisis y requiere de tener en cuenta muchos factores, ¿vale? Para que eso realmente sea exitoso. ¿Y exitoso qué significa? Que a la persona le permita desarrollar su competencia comunicativa y le permita participar. El modelo de participación, ¿vale? Que es en el que nos estamos enmarcando y el que debería de ser la guía para cualquier profesional, ¿vale? Dentro del ámbito de la comunicación aumentativa, nos dice, lo primero que nos dice es identifica las necesidades de comunicación de esta persona y cómo se comunica, e identifica los patrones de participación de esta persona. ¿Por qué? Porque yo necesito comunicarme para participar.
no necesito comunicarme para recitarte un diccionario. Entonces, cuando esto lo unimos y analizamos todos los factores, entonces y solo entonces es cuando podemos diseñar en un aula. ¿Para qué? Para que esa persona pueda participar. Para que esa persona en la asamblea, esas personas en la asamblea puedan pasar lista igual que el resto, puedan preguntar la fecha, puedan decir qué día es hoy, puedan decir si está nublado, soleado o está nevando. Eso es comunicar para participar. Entonces, ¿es posible? Sí. ¿Requiere de muchas cuestiones que tenemos que registrar, analizar, evaluar, programar? Sí. Y para poder hacerlo bien, no es una persona que entra y hace todo este trabajo, es la tutora o tutor, que es la principal responsable de ese aula, conjuntamente a PT, AL, en algunos territorios se llama diferente, pero educadores, educadoras, ¿vale? Que son personas muy importantes en el proceso educativo y conjuntamente vamos a ir haciendo todos estos análisis, sin olvidar que el objetivo final es la participación. Vale, pues yo creo que más o menos quedan respondidas de forma general todas las preguntas porque hay bastante y sí que me gustaría apuntar que la referencia, bueno, los artículos documental que estaba comentando Mariluz, una vez que finalice la sesión, elaboraremos un correo con toda esta información a la que estamos haciendo referencia y os la haremos llegar para que podáis disfrutar ahora de esto sin problema. Yo, solo por concluir, entonces, hablamos bueno, de algunas estrategias que se dan para derribar estas barreras, pero creo que hacemos un poco de mención al diseño universal del aprendizaje. Estoy hablando de que hay que redefinir la forma en la que aprendemos el aprendizaje. Quizá, o sea, estáis respondiendo que sí que es posible y efectivamente lo es, y a veces uno se tortura pensando que quizá está en mí el hecho de que en el aula yo no esté implementando ese sistema, pero quizá la causa viene de mucho más arriba. Estamos entendiendo el aprendizaje, el diseño de la aula, el diseño el desarrollo de competencias de una forma que quizá no da cabida a todo el mundo para la participación. Entonces, quizás, Efectivamente. por supuesto, eso no lo vamos a resolver ahora, pero sí que entre todos somos capaces de presionar hacia arriba para que esto vaya cambiando, porque en otras áreas ha pasado, ¿vale? Con la arquitectónica lo hemos hablado en otros momentos. Y luego otra cosa que comentaba y es que tenemos que formarnos, tenemos que cambiar actitud y creo que esto lo podemos resumir en que no podemos llevar a cabo una enseñanza basada en la intuición, porque muchas veces enseñamos basándonos en lo que intuimos que va a funcionar. Es decir, yo intuyo que esta persona, basada en mi experiencia, no va a poder hacer esto o esto otro, o que va a aprender las matemáticas así o así, porque la intuición, que no es más que mi experiencia, me lo dice. Nuestra experiencia está muy secada por lo que nosotros somos capaces de hacer y con quién nos relacionamos. Entonces creo que con eso resumimos un poco toda esta barrera que estabais comentando, ¿no? Creo que sí. Vale. Bueno, pues la siguiente barrera de la que hablábamos era la falta de implicación, la falta de motivación o de compromiso, tanto por parte del profesorado como por parte de la familia. Y aquí creo que se mezclan dos barreras definidas en el modelo de participación. Una es la barrera del entorno, ¿no? O sea, es verdad que cuando hablamos de entorno hablamos también de entorno físico, ¿no? De cómo te facilita el entorno físico, el acceso, pero también se mezcla con una barrera que es la de conocimiento. Al final, antes decía Carmen, está todo muy interrelacionado, efectivamente está todo muy interrelacionado. Y seguramente si intentemos trazar el camino que nos lleva a analizar cada una de las barreras, llegamos a la formación. Siempre decimos, es que aquí tenemos la causa principal, ¿no? La formación, la concienciación, porque muchas veces la actitud cambia a medida que te conciencian o que te forman, ¿no? Te cambia totalmente la actitud. Incluso, habéis dicho antes, Carmen decía, yo he visto equipos pedir perdón a niños. Yo misma, el día que cambié la forma de trabajo, me sentí culpable. Fui considerada conmigo, pero y dije, bueno, no te castigues, no estaba a tu disposición o no has sabido acceder a la información, pero me sentí culpable. O sea, hice un análisis de sesiones que yo había hecho de seguimiento, de acompañamiento, que dije, jolín, o sea, qué poco respetuosa ha sido con la persona, ¿no? Entonces, esas barreras que hablábamos de falta de implicación, pues, ¿cómo se representan? Pues mediante una falta de uso, por ejemplo, en casa de los comunicadores, poca implicación o nula implicación por parte del resto del claustro, falta de voluntad, de iniciativa, o incluso por profesores, maestros, perdón, que dicen, bueno, pues que esto no lo necesita o que esto pues, no va a llegar a ningún sitio, ¿no? Entonces, si queréis, ya profundizáis vosotras en esta barrera. Claro, yo creo que es muy importante que conceptualicemos, ¿no? Cuando le decimos a alguien, ¿no? A una familia, por ejemplo, ¿no?
no, es que esta familia no está implicada. No, es que este tutor no está implicado, ¿no? ¿Qué significa que esa implicación? Implicar. Pues que no, yo creo que no acompaña, no se siente parte, no hay un compromiso con la vida de ese niño, yo creo en líneas generales, ¿no? Por lo menos del punto de vista del maestro. Cuando hablo bueno, es que hace falta implicación, no hay un no está cerca de él en su día a día, o no se ha puesto en sus zapatos, esa parte más de conectar, de entender realmente cuáles son las necesidades de ese niño, más allá de que esté en la clase coloreando o no, que sepa los colores, son otro tipo de necesidades. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista del maestro, lo veo por ahí, por no ponernos en sus zapatos quizá. Claro, pero fíjate, ¿no? Carmen, dices, no está implicado porque a lo mejor no ha conectado. Claro, es que para yo implicarme contigo, tengo que conectar contigo. Y para conectar contigo necesitamos, porque aquí no se trata de somos súper guays todos en la escuela, ¿no? Y queremos a todos nuestros alumnos. Bueno, no, porque somos seres humanos que convivimos y que lo primero que tenemos que hacer es generar esas interacciones, esas relaciones en las que conectemos. Y para conectar necesitamos compartir. Y para conectar y compartir necesitamos entendernos. Porque si tú hablas en chino y yo hablo en inglés y yo no te entiendo nada de lo que me dices, es que no voy a conectar contigo porque no entiendo nada de ti. Entonces, Pero claro, a lo mejor decimos, no, es que este tutor nos implica, no, es que este tutor igual no entiende a este niño y tenemos que ayudarle para que pueda entenderle y para que pueda conectar mutuamente, porque esto es un problema de dos partes, ¿no? Es la teoría de la doble empatía de Milton, ¿no? O sea, cuando hay una barrera entre dos personas a nivel de interacción, el foco debería estar puesto en las dos personas. Esta criatura necesita poder conectar con esta persona y esta persona necesita poder conectar con esta criatura. Entonces no va a haber una implicación si no hay una conexión real, que luego me podrás gustar más o me podrá gustar menos, pero por lo menos que nos podamos entender. ¿Vale? Entonces yo creo que una vez más esta parte, lo que decíais, ¿no? Vuelve a llevarnos a igual necesito más conocimiento, igual necesito conocerte más, igual necesito formarme más, ¿no? Entonces, ¿es realmente una falta de voluntad o es una falta de formación? yo quiero que está todo ahí muy vinculado porque, fíjate, con los niños con discapacidad auditiva no hay ningún problema. Yo sé que tu lengua va a ser la lengua de signos y yo te estoy hablando con lengua de signos. O sea, eso lo comprendo fácilmente. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo ese niño sordo, pues lo que hago es me formo en lengua de signos. Si quiero compartir, si quiero lo que tú comentabas. Está claro, si yo quiero que conectemos, que seamos, busquemos la participación, pero sin embargo a otros modelos comunicativos nos cuesta más, nos está costando, no lo estamos viendo, no estamos viendo pues que la conducta también es comunicativa, no estamos viendo que determinados comportamientos también son comunicativos, eso no nos está costando. Falta de formación, pues sí, a lo mejor estar un poquito más abiertos y decir, vale, pero tengo que sentir que quiero formarme en eso, que quiero llegar hasta el fondo de eso, que yo tengo un reto con este alumno y con el otro, que a lo mejor no lo tengo con el resto de los alumnos, pero aquí sí. Y claro, yo soy la profesional también, yo soy la que tiene que hacer ese match, ¿no? Esa conexión, tengo que intentar buscar la respuesta yo que va en formación. Entonces la Mm, busco, ahí es cuando la claro, busco. pero ahí es verdad que es lo que tú decías antes. Yo creo que yo me planteo que esto es un reto mío para mí como profesional. Yo soy la tutora de un aula y pienso que comunicarme con Pepe es un reto para mí porque efectivamente no nos estamos entendiendo, pero lo asumo cuando verdaderamente me creo que es mío. Si me creo que es de la L, entonces ya no voy a dar ese paso, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces yo creo que, sinceramente, ¿no? O al menos yo quiero partir de ahí, ¿vale? Quiero partir o siempre intento partir de algo. Y es que aquí tenemos un objetivo común.
tanto docentes como familiares, que es la criatura. Y yo creo que eso debemos decir, sí, efectivamente tenemos un objetivo común. Que a lo mejor los caminos, ¿no?, pueden ser diferentes, que las perspectivas pueden ser diferentes y los conocimientos y las experiencias previas son diferentes, pero yo creo que el objetivo común está, ¿no? Entonces, creo que nos une más eso, o debería de unirnos más ese objetivo común, que nuestras diferencias alrededor de cómo acompañar o cómo es la convivencia. Y esto es lo que nos va a decir, vale, efectivamente yo soy la que tengo que dar el paso o yo soy la que tengo que formarme para poder conectar con esta criatura, igual que puedo conectar con el resto. Y lo que comentabas tú, Carmen, yo creo que también esto solo nos lo va a dar la convivencia. Ojalá dentro de 20 años la experiencia del alumnado, ¿no?, cuando dentro de 20 años puedan tener una criatura, ¿no?, Pepe sea papá de Juan, persona no hablante, no se escandalice porque Pepe habrá convivido con personas no hablantes. Y esto solo nos lo da la convivencia. Y es muy Sí. importante esta parte, ¿no? O sea, qué modelo de escuela estamos apostando, porque igual que a una persona sorda no se nos ocurre, ¿no? O, bueno, creo. Ya sabéis que aquí hay como vertientes también, ¿eh? Oralistas, ¿no? Las personas que defienden la lengua de signos como de identidad cultural también. Entonces, pero a una persona sorda, un tutor no se le ocurre hablarle. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sabe que no va a haber interacción. A no ser que sea una persona sorda con un implante, evidentemente, ¿vale? Pero ahí es como obvio, es como ya conozco, ¿no? Ya tengo experiencias previas sobre esto y entonces tengo esa posibilidad de formarme, de compromiso, ¿no?, de implicación. Probablemente ese tutor no ha convivido con personas usuarias de comunicación aumentativa, ni en primera persona como alumno, ni en su familia, ni en su vida adulta. Entonces, de repente encontrarse a un chaval de 8 años, autista, por ejemplo, no hablante, es algo nuevo y no ha Quizá, convivido nunca con eso. Entonces, perdóname, tenemos que partir de eso. perdóname, solo por ir gestionando el tiempo, os Sí, voy diciendo un poco también lo que dicen en el chat, ¿vale? Pero disculpad que os interrumpa porque está sí, muy sí, sí, sí. interesante y de hecho, fijaos que en el chat se está creando como una especie de debate, porque, bueno, hay quien percibe que sí que hay una cierta falta digamos, de voluntad, ¿no? Y sí que, bueno, Marilu, hay gente que está más de acuerdo contigo, Marilu, en que en realidad es una falta de experiencia, una falta de convivencia, como decía, que hace que tú no le des la importancia que aún merece, ¿no? También yo creo que una mezcla, puede ser una mezcla de ambas, no lo sé, pero desde luego creo que los espacios para concienciar tanto a maestros como al resto del claustro, incluso al resto de personas que trabajan dentro de un centro escolar, que hay muchas más personas en comedor, en ATE, que hay o sea, en enfermería, hay muchos más profesionales que trabajan, deberían estar asegurados porque la comunidad sorda se aseguran y por eso a nadie se le ocurre plantear otra cosa. Entonces, claro, nadie se puede plantear eso que tú dices, Carmen, de esto no va conmigo, yo por ahora no me voy a implicar. Entonces, yo creo que una mezcla que puede ser una mezcla perfecta entre lo que decís. Y solo quería deciros, entonces, ¿cómo combatimos? ¿A qué estrategia ofrecemos a esto? Porque estamos viendo que es un problema o una barrera bastante compleja de analizar. Entonces, ¿qué estrategias consideráis que podemos emplear, ¿no? Que podemos poner en marcha? Ujú. Bueno, a nivel de centros, es verdad que las experiencias que se van teniendo, porque ya se va teniendo más, pues hay que ponerlas en valor. Yo cuando, bueno, te encuentras en una situación más complicada, pues siempre buscas la persona que va en la misma línea para que de esa persona que está comprendiendo, que está involucrándose en toda esta historia, que se está formando, pues sea la manera de expandir su práctica. Es un modelo de contagio de la parte más positiva de lo que estamos llevando a cabo. Eso por un lado. Luego, en los coles hay unas figuras también, aparte de especialistas, muy importantes, que son los equipos directivos. Es fundamental, o sea, un cole con un equipo directivo, pues, en muchas ocasiones siempre hay alguna figura de PT, AL y tal, pero a veces no. Y que están por la labor, que son los que manejan la parte organizativa de un cole, que manejan las sustituciones, que manejan las actividades complementarias. Entonces, ese también es otro perfil, foco
para un cole. Entonces, bueno, transformarlo desde ahí, desde contagiar experiencias, difundirlas y luego ir a por, si el PT, el AL es potente, también involucrar al equipo directivo para transformar esa escuela. Yo, llevamos unos cuantos años acompañando a algunos coles de aquí donde vivimos y siempre lo cuento, ¿no? Para mí ha sido como muy significativo el cambio que han dado esos coles. Al principio recibieron formación, ¿vale? Todo el claustro, que esto es muy importante. Ahora entraremos en la parte de formación. Todo el claustro y después de esa formación inicial hemos seguido haciendo como un proceso de acompañamiento. El punto de inflexión verdaderamente que se ha visto en la práctica ha empezado a producirse cuando desde el centro educativo, tanto equipo directivo, ha tenido claro esto y lo ha incorporado como dentro de su proyecto educativo. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho un proyecto dentro del proyecto educativo, se ha creado un protocolo de comunicación aumentativa para todo el centro, donde hay unas líneas claras a nivel metodológico, donde evidentemente se parte del modelo de participación, donde hay documentación para hacer evaluaciones, registros, herramientas que van a acompañarte a ti como docente a hacer todo esto en equipo. Y sobre todo, además de diseñar este protocolo, hay una comisión, igual que está la comisión cultural, igual que está la comisión X, ¿no? En los centros educativos sabéis que hay como pequeños equipitos. Se ha creado una comisión de comunicación aumentativa formada por las personas voluntarias, no siempre PTs y ALs, ¿eh? Igual está una persona de inglés, pero que está súper implicada en esto y forma parte. Eso sí, son personas que están fijas en el centro, ¿vale? No son las personas interinas que van cambiando, porque el objetivo de esta comisión es justamente hacer que esto forme parte del proyecto educativo de centro y que aquí no, según quien te toque y según quien venga cada año, que esto es un problema de la educación del sistema público, donde hay todo ese movimiento profesional cada año, que esto no sea a la suerte de quien te toque, sino aquí hay una línea, igual que yo siempre lo comparo con las matemáticas, ¿no? O sea, en algunas escuelas se utiliza ABN, que es una metodología de matemáticas, ¿vale? Pues igual que en algunas escuelas hemos decidido como claustro, ¿no? Que a nivel pedagógico vamos a utilizar ABN, pues en esta escuela, a nivel pedagógico, hemos tomado la decisión que se implementan sistemas de comunicación bajo este paraguas, que es X, ¿vale? Entonces, venga, quien venga, sigue este protocolo. Sigue este protocolo que tiene un sentido, que tiene un diseño concreto y así se replica. Entonces, esta parte yo creo que es vital para que esto no sea, pues ahora yo soy la nueva L, ¿no? Y pienso que debería hacer esto y ahora soy yo el nuevo tutor de tercero y pienso que debería hacer esto. No. Esto es cómo se trabaja en este centro. Claro, tiene que llegar a las estructuras base de un centro. Efectivamente. Efectivamente. Y sin opción, o sea, es que esto es como las matemáticas, porque esto se vincula con la competencia lingüística, entonces no lo puedes sacar del proyecto educativo. Mira Sí, cómo, sí. por ejemplo, la competencia digital, mira cómo entró a los coles y ahí no había opción. Esto es igual, eso Claro, es. eso es. Claro. Pasamos a la siguiente, Elisabetta. Entonces, grupo de comunicación aumentativa, protocolo, conocer experiencias de otros centros, que hay muchos centros haciendo cosas muy, muy, muy bien. Y, por supuesto, también contar con esos equipos de orientación y, según un poco cada territorio, asesores externos. Solo que luego aquí también hay que ver ciertas cuestiones porque como en todo, hay muchas perspectivas diferentes. Elisabetta lo contaba al principio, tenemos el modelo de participación que lamentablemente, aunque ya debería estar extinguido, sigue conviviendo con el modelo de candidatura. Entonces, nos vamos a encontrar equipos de orientación que puedan estar en otra perspectiva y equipos asesores de fuera del centro. Y esto yo os lo traslado porque lo he visto, o sea, a mí hay coles que me llegan y me dicen, es que han venido del equipo de orientación de autismo y me han dicho esto, y ya les hemos dicho que es que nosotras vamos por aquí. Y esto está ocurriendo en la actualidad, esto está conviviendo todavía.
Total, de hecho, bueno, por concluir este tema, fijaos, en mi experiencia me ha tocado siempre, he llegado muchas veces a esta situación que tú estás que estáis comentando de, bueno, es que aquí hay un choque entre lo que se propone para hacer por parte del centro educativo y lo que se propone hacer por parte del gabinete o del centro que está llevando el caso de forma externa. Y aquí me ha tocado siempre hacer una cosa que en mi mente lo he llamado siempre el duelo de la evidencia. Entonces, desde la humildad le he dicho, vale, pues genial, sentémonos, aportemos cada una la evidencia en la que nos basamos. Veamos cuál tiene mejor, una metodología más, de mayor calidad, cuál tiene o sea, qué metodología está apoyada por un número mayor de artículos de revisiones científicas o de estudios, incluso de práctica, como decía antes, y de experiencia con éxito, porque cuando muchas veces te aportan formas de trabajo que le digo, vale, ¿y qué tasa de éxito te ha aportado esta forma de trabajo? A veces te dicen, nadie se comunica con su sistema fuera del colegio, nadie. Entonces, yo creo que aquí, pues, ese duelo de evidencia que decía, bueno, lo llamo así, pero en plan de broma, pero ese duelo de evidencia es fundamental. Y ya no de evidencia, sino de experiencia. Es que si nos Eso paramos a es. analizar, a decir, llevamos 20 años trabajando en tu entorno de esta forma, ¿qué éxito tenéis? ¿Habéis parado a hacer un balance sobre qué éxito habéis obtenido? Porque si os paramos a hacer el balance, es terrible, es Mm. catastrófico. Entonces, bueno, otra de las barreras, Sobre todo en sí, esto, perdón, simplemente un apunte, ¿eh? Porque cuidado que yo puedo aportarte evidencia, pero que esa evidencia no tenga ética. Esta totalmente, parte también, ¿eh? Quiero decir, o claro, sea, no toda la evidencia científica es ética. Entonces, os lo decía al principio, la investigación científica está genial y tiene que formar parte de nuestra práctica, pero la ética y la experiencia vivida por las personas es, para mí, está por encima de la experiencia científica, de la evidencia científica. Entonces, no la podemos dejar esta pata, porque entonces esto se nos queda cojo, porque entonces aquí vale muchas cosas que no tienen nada de ética. Y sí. cuidado, porque el objetivo final es la participación en la vida de las personas. No es que tú vengas aquí y me hagas 5 frases, porque es que esas 5 frases están fuera de tu vida completamente. Claro, de hecho, bueno, la evidencia se revisa, o sea, siempre que leemos un estudio o un artículo, no se trata solo de leerlo y de aplicar lo que nos dice, se trata de revisar la validez metodológica de ese estudio. Efectivamente. O sea, yo he estado, por ejemplo, en comité, yo participo en algún comité de revisión de artículos que se publican en revistas nacionales de logopedia y hemos revisado y muchísimos de los artículos que se plantean no tienen una validez metodológica como para que se pueda aplicar lo que dicen. Eso Entonces, es. por supuesto, acompañado de experiencia, de la experiencia clínica, educativa, lo que sea, pero veíamos ahí. Siguiente Sí. barrera, que es una barrera que mezcla, bueno, hablábamos de falta de recursos materiales, tecnológicos, económicos. Creo que aquí mezclamos dos barreras, que son de nuevo la política administrativa y la tecnológica. Es decir, el acceso a la tecnología y cómo nos facilita los organismos que rigen o que apoyan nuestra inclusión, cómo nos facilita el acceso a esa tecnología. Entonces, plantearlo. Bueno, yo desde mi experiencia, en el momento en el que hay niños a día de hoy que no tienen un dispositivo necesitándolo, es evidente que hay una barrera muy, muy grande ahora mismo. La hay. Claro, aquí es cierto que yo creo que tenemos que plantearnos un poco más abajo, ¿no? Falta de recursos, ¿de qué tipo de recursos? ¿No? Porque yo creo que muchas veces es obvio que las ratios en la escuela son no hay Dios, ¿no? que soporte esto. Y esto es una realidad. Pero aquí hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Entonces, como tenemos que hacer lo que podamos con lo que tenemos, hay un problema de recursos personales cierto, pero creo que también hay un problema de organización de los recursos personales, ¿vale? Vale. Hay una relación matemática, ¿no? Se utiliza mucho en atención temprana en las prácticas recomendadas, ¿no? Y dice lo siguiente. Si a mí me traen a un gabinete 1 hora un niño, yo tengo 1 hora de oportunidades de aprendizaje. Sin embargo, si yo dedico 1 hora a directamente con sus cuidadores principales, que esos cuidadores principales pues es su familia, por ejemplo, y también la escuela, si yo acompaño a sus cuidadores principales desde su contexto de vida, de participación, para enseñarles y acordar ciertas estrategias que potencien el desarrollo de ese crío, ¿cuántas oportunidades de aprendizaje tiene a lo largo del día? Muchas más que una, ¿verdad? Esto es matemático, ¿vale? Entonces, en la escuela podemos trasladar esto. Yo tengo
5 sesiones a la semana como AL para Pepe, porque aquí en la escuela, que nos pone barreras, ¿no?, a nivel administrativo, los recursos de PTs y AL siguen siendo nominativos, ¿vale? Entonces, esto es una barrera política, ¿vale? Y administrativa, cómo se organizan los recursos de la escuela, ¿vale? Pero con lo que tenemos vamos a hacer. Si yo tengo 5 sesiones con Pepe, si yo me saco a Pepe del aula, o si yo entro al aula pero estoy solo con Pepe, ¿cuántas oportunidades de aprendizaje tengo? 5. Si yo, ¿no?, dedico parte de esas sesiones con Pepe a capacitar, a empoderar, ¿no?, a acompañar a esa tutora, a esos especialistas, a esos educadores, ¿cómo amplío las oportunidades de aprendizaje? De forma exponencial. Entonces, faltan recursos, sí, pero tenemos que ver cómo estamos organizando esos recursos y aquí también tiene que ver el modelo, ¿vale? Si estamos en un modelo todavía especialista que viene del modelo médico o estamos en un modelo de colaboración, donde entendemos que aquí formamos parte todos, ¿no?, y todas de esto y que tenemos que capacitarnos para poder amplificar esas oportunidades de aprendizaje, porque el lenguaje es un aprendizaje. Entonces, esta parte es muy importante. Luego, que faltan recursos a nivel de herramientas, ¿no? El acceso, esto depende de cada territorio. Además, yo creo que Iris Bon tenéis en vuestra web un apartado de cómo gestionar, ¿no?, a nivel de recursos de acceso a dispositivos y demás. Aquí yo creo que tenemos una responsabilidad como profesionales, ya sea dentro de la escuela, Carmen, como tú, o yo como fuera de la escuela, de conocer muy bien todas las vías públicas para poder acceder a los sistemas de comunicación que van a ser diferentes en cada territorio, esto es así, pero tenemos que conocerla. Y sobre todo también, yo creo que también tenemos que decir, vale, un sistema de comunicación, la comunicación es un derecho humano. Fin, vale. ¿Qué ocurre? Pues, Carmen, que es que resulta que en Murcia, ¿no? Pues están tardando, me lo invento, yo qué sé, 9 meses la conserjería, ¿no? En Murcia es conserjería, ¿no? La conserjería en Murcia está tardando 9 meses en dotar a una criatura de un sistema de comunicación. Vale. Durante 9 meses, ¿qué hacemos? Oye, es que a lo mejor la familia quiere comprar mañana el sistema de comunicación. Y está genial también esto, que debería de ser mañana tienes tu sistema y la administración pública debería responder de forma más rápida. Totalmente de acuerdo. Pero creo que hay una parte que los profesionales y las profesionales nos tenemos que revisar y es un poco el paternalismo que muchas veces hacemos respecto a las familias, ¿no? O sea, como a mí me da un poco de miedo esto todavía, porque igual no estoy muy segura del éxito que va a tener la implementación, ostras, ¿cómo le voy a decir a esta familia que se gaste 600 pavos en un dispositivo y un software? Porque como luego no funcione, le he dicho que se gaste 600 euros. Pues yo, todas las familias que he acompañado a lo largo de estos años, os aseguro, evidentemente hay cada circunstancias personales, ¿vale? Pero os aseguro que lo que menos piensa ahora mismo es que se han gastado 600 euros. Con lo que se quedan es que su criatura tiene más herramientas de comunicación. Sí, Entonces, esa parte paternalista la tenemos, nos da miedo. Yo siempre lo comparo como con el ámbito médico, ¿no? Nadie se plantea en el ámbito médico estar escatimando o que yo como traumatólogo te voy a recetar la prótesis más barata. Pero en el educativo sí tenemos ahí un puntico paternalista o no nos gusta hablar todo lo claro que podríamos hablar a una familia y decir, mira, este curso creo que es que no va a llegar, la ayuda no va a llegar. Vamos a pensar en qué otra forma, vamos a pensar si podemos hacer una colecta familiar o podéis, y en Reyes, que sea su regalo de Reyes. efectivamente. Nos cuesta hablar así, porque en realidad pensamos que es responsabilidad nuestra, la administración. Nosotros en los coles somos parte de la administración. Es como que nos sentimos mal porque teníamos que proporcionarlo, porque sabemos qué significa para ese niño. Luego está la otra parte, ¿no? De decir, bueno, vale, de aquí a Reyes no lo tenemos. Bueno, pues vamos a tirar a baja tecnología, vamos a plan B, ¿sabes? O incluso el plan AB, que siempre tiene que estar, pues vamos a tirar por aquí hasta que llegue. Esa parte también nos cuesta, ¿no? No focalizarlo solo en lo que es la herramienta. Claro, efectivamente, pero para eso hay que diseñar, ¿no? Y con todo esto, ¿no?
Como estrategias, pues lo que hemos dicho, ¿no? Vamos a revisarnos el paternalismo y esto es una reflexión personal de cada persona. Vamos a informarnos como profesionales cuáles son los recursos públicos, ¿no? Iris Bond, yo creo que también, ¿no? O sea, estáis haciendo un trabajo ahí pico pala con las administraciones públicas para intentar garantizar esto de una manera mucho más universal y eso es importante reconocerlo también. Que no me pagan, ¿eh? Quiero decir que lo digo en plan coña, pero es que luego hay gente que dice, claro, es que decís, no, es que es un derecho que la administración pública, que vivimos en un país, ¿no? Se supone que un estado de derecho y de bienestar debería de garantizar, ¿vale? Entonces, Iris Bond, como otras empresas, están ahí pico pala para que esto se cumpla. Y luego, también muy importante, y esto, por ejemplo, aquí en nuestro territorio esto ha pasado, yo lo he hablado con mucha gente de las escuelas, muchas veces las instrucciones que se redactan desde las consellerías son de verdad para echarse a llorar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sé quién las redacta, la verdad, porque muchas veces no están firmadas, pero hay unas instrucciones que dices, lo siento, pero es que no tienen ni idea de comunicación aumentativa. Por ejemplo, se lo comentaba a Eli, ¿no? El año pasado, por ejemplo, aquí en País Valencià, de repente pusieron las instrucciones que decía, primero, que aquí se iba a abordar a partir de los 6 años la comunicación aumentativa, ¿no? Y dices, ¿que con 3 años no te comunicas o qué? ¿No? Segundo, que se iba a apostar por sistemas Android y por comunicadores de acceso gratuito. Y dices, es que este chaval necesita este software concreto y este software concreto va con iOS, no va con Android. Y no hay más. Y tú como administración no puedes poner unas instrucciones limitantes. Porque cuida una cosa, aquí no es receta para todos y plato para todos igual. Aquí la persona no es la que se adapta a la herramienta. Se eligen herramientas a partir de una evaluación del modo de participación que sean accesibles para la persona. Si esto no lo entendemos así, estamos dando herramientas que no van a servir para absolutamente nada. Entonces, aquí la gente que estáis en Comunidad Valenciana os están dando las instrucciones que son para echarse a llorar. Y aquí, ¿quién va a cambiar esas instrucciones? Vosotras. Pero, Marilu, hazlo extensible a todas las comunidades autónomas. No te, no, o sea, no te No lo sientas, digo porque siéntete no las libre. conozco, no las he revisado todas, Pues, ¿vale? Pero puedes si sentirte esto os lo libre. encontráis en otras comunidades, en otros territorios, creo que es muy importante que empecéis a redactar informes conjuntamente para la administración. Conjuntamente con vosotras como docentes, con la familia, con profesionales externos, porque la evidencia no nos dice lo que están diciendo. Claro. Entonces, tenemos que hacer ahí un poco más de fuerza y os digo esto porque yo tengo datos de que esto funciona así. La administración, somos los clientes de la administración. Y es así. Y hace años, por ejemplo, no daban tablets Apple, hace más años, ¿eh? Y mucha gente empezó a solicitarlas y de repente la administración empezó a dar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vosotras, desde dentro de las escuelas, lo hicisteis. Entonces, también hay que intentar que esas instrucciones, que solo están limitando, pues cambien un poquito. ¿Vale? Sí. Entonces, esto sería como otra estrategia para contrarrestar esta barrera del acceso a los dispositivos. Y luego, yo creo que Carmen también, aquí, evidentemente, dependiendo un poco las características de cada centro, porque a nivel económico hay centros que son muy deficitarios, aunque sean públicos, pues tener a lo mejor bancos de dispositivos, ¿no? Bancos donde podamos hacer préstamos quizás hasta que pueda llegar tu propio dispositivo y, por supuesto, tener todo un diseño de baja tecnología, de otro tipo de herramientas, hasta que la persona pueda acceder a su propio dispositivo. Sí, estoy respondiendo a algunas preguntas por quitaros algo de trabajo. Pero bueno, en definitiva, yo creo que estamos de acuerdo en que hay que visibilizar la necesidad, porque como decía Mariluz, no solo somos los clientes de la administración, sino que somos a veces los asesores de la administración, tanto las empresas como los maestros. Eso La- es. Parece que no, pero en educación
Bueno, yo siempre que escucho o hablo, converso sobre esto, acabo teniendo en mi cabeza una necesidad imperiosa de hacer un cambio de estructura general que rompa la estructura y que se reformule. No digo que todo esté mal, pero es verdad que creo que estamos siendo poco eficientes con la cantidad de recursos que tenemos. Creo que estamos siendo muy poco eficientes, pero aunque no nos demos cuenta, somos los asesores de las administraciones. O sea, y eso no quiere decir que seamos asesores de confianza, no, somos a veces los asesores folloneros, los que no caen bien, los que vienen a dar el follón, pero somos sus asesores. Cuando yo he ido como empresa a darte el follón, o yo he ido como maestro a darte el follón, a fuerza de que muchos te hayan dado el follón, al final te estamos asesorando y tú estás cambiando para Totalmente, eso es. Y no Así que tengáis bueno. miedo en ese sentido como docentes dentro de los coles. Sí, exactamente. Bueno, siguiente barrera, el tema de la formación. Aquí ya no tengo mucho más que añadir porque lo hemos mencionado mucho ya en lo que va de capítulo, así que si queréis podéis Claro, adelante. aquí es verdad que habían un montón de menciones, o sea, muchas de vosotras habéis puesto la falta de formación, desconocimiento como una de las barreras principales, con pues escasa formación, falta de reciclaje, no saben usarlo. Y claro, aquí, Carmen, yo la primera pregunta que me hago, ¿no? Y que os propongo haceros como dentro de la escuela es cómo se está organizando la formación en los centros y desde los centros de formación del profesorado en relación a la comunicación aumentativa, ¿no? O sea, ¿a quién va dirigida esta formación? ¿Cómo se lleva a cabo? Eh, mm, ¿Cómo se tiene o no se tiene en cuenta la realidad de esas aulas? Que no todas las aulas son iguales, porque la realidad es que no es lo mismo un aula con 5 criaturas que un aula con 25. Esto no es lo mismo, lo siento, no es lo mismo. Entonces, no se puede acompañar de la misma manera. Aunque la metodología sea, ¿no? La teoría es una, pero la aplicación, según el contexto, es diferente porque cada contexto es diferente. Entonces, ¿cómo se está haciendo esta formación en los centros? ¿Qué os está llegando a vosotras? Bueno, yo en mi comunidad sí que tenemos diferentes modalidades para formarnos. Está la parte de seminarios de formación en centros que de forma autónoma tú como colegio solicitas a tu centro de profesores. Ahí, por mi experiencia, es que muy pocos centros buscan una temática muy específica y en profundidad, como en la comunicación aumentativa. Tú no puedes abordar la comunicación aumentativa en una sesión de 3 horas. Entonces, lo normal es que los centros soliciten formación en autismo. Claro, una tarde, con suerte, es la que dedicas a la comunicación. Y la sensación es que está muy enfocada al PT porque realmente como empieza siempre con la parte más, vamos a situarnos, vamos a hablar de modelo de participación, eso al tutor le está sonando a chino, le está sonando a que no va con él. Entonces, son formaciones que no terminan de aterrizar. Solo en muy pocos centros yo he vivido la experiencia de hacer una formación en comunicación. Y ahí sí que se ve cómo eso ya llega, cómo estamos hablando de cómo favorecer la participación. Ya nos dejamos los agobios de no sé cómo diseñar el tablero o no sé cómo cambiar esta imagen por la otra y ya voy a la metodología de implementación, ya voy a algo más profundo. Eso por un lado. Y luego está la parte en la que los centros de profesores ofertan formación. Yo en mi comunidad el año pasado se ofertaron varios, no muchos, pero hice seguimiento de algunos y más de 200 solicitudes y eran 30 plazas. Entonces, hay mucha necesidad, pero también hay muchas ganas. La gente se inscribe, lo pide, lo solicita, pero no está llegando a todo el mundo. Y luego hay una parte, un poco lo que tú comentabas, es que los criterios para seleccionar a quién participa de esa formación pues son TAL y si sobra tutores. Entonces, esa parte de no entender que esto va de todos es una barrera. En el tema de la formación está siendo una barrera porque la tutora de 3 años que está concienciada, que está implicada, que ha conectado con su alumno, creo que a día de hoy, si su colegio no la acoge, le toca pagar la privada, la formación, porque no va a entrar prácticamente en ningún curso de formación de comunicación aumentativa, porque los PT y los L están deseosos de formación y de Totalmente. calidad. Entonces, nos quedamos ahí.
Muchísima gente, de hecho, bueno, nosotros tenemos la escuela online y hay muchísimos docentes que se pagan su propia formación privada, porque yo creo que la administración pública no está llegando a esto. Entonces, yo, mi lectura, después de unos cuantos años acompañando a centros, es que la formación está mal dirigida en comunicación. O sea, yo siempre que me llamo a un centro y me dicen, queremos formación en comunicación aumentativa, un centro ordinario, yo les digo, ¿para quién? Para el equipo de orientación. Digo, error. Error porque como solo la dirijas para el equipo de orientación, que se entiende PTs, ALs, educadores, fisio y orientadoras, ya tú misma te estás poniendo una barrera. Solamente de organizar así la formación. Obviamente no les obligo, pero sí que les digo, te recomendaría que esto fuera extensible a todo el claustro, que luego las formaciones son voluntarias, evidentemente, y va quien considera. Pero es cierto que luego se ve resultados mucho mejores cuando esa formación ha participado todo el claustro y no ha sido solamente el equipo de orientación. Y luego desde los centros del profesorado, es que los centros del profesorado, ¿no? En los criterios para poder conseguir plazas que son ridículas, 30 plazas, filtren por si eres PTSL, siguen haciendo, ¿no? y manteniendo esa estructura y ese modelo. Entonces, esto no ayuda. Y luego sí que creo que es muy importante el sentirse acompañado, ¿no? Yo creo que un poco el feedback que muchas veces, ¿no? a mí me llega en las formaciones es, vale, y ahora mañana ¿qué hago en mi aula? ¿No? Y yo creo que esa parte es la vital. Es que en 12 horas, 20 me da igual, ¿eh? O sea, yo he hecho formaciones en centros, 20 horas de comunicación aumentativa. Pero es que luego mañana me tengo que ir con los 25. Y aunque haya hecho la formación muy práctica, muy experiencial, muy desde tu realidad, porque yo hago ese tipo de formaciones, ¿no? De vamos a coger tu aula con tus características, pero aún así, tú mañana estás sola con 25. Entonces, creo que es muy importante que a nivel administrativo, que para eso están los asesores y asesoras, pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos asesores y asesoras hay? ¿Uno para no sé cuántos colegios? Entonces, creo que falta vale, esto es la formación, pero ahora mismo necesitamos un acompañamiento in situ, que tú vengas a mi aula de 25 y que conjuntamente me ayudes a cómo modelo ahora en esta rutina, cómo hago tal cosa. Y creo que eso sería verdaderamente un proyecto de transformación exitoso, desde la formación y el acompañamiento formativo a ese centro, porque ahí es donde tú partes realmente de tu realidad, de tus necesidades, de tus dinámicas. Entonces, para ir concretando estrategias, Carmen, formación continua, ¿no? Formación situada donde partamos de esas realidades de ese centro y dentro de ese centro, de ese aula. También habías comentado, ¿no? Lo de los itinerarios, que es muy interesante. Sí, pues igual que se hacen con otro tipo de formaciones, cuando tú tienes la competencia digital o el idioma, un A1, un A2 o tal, es decir, que haya realmente posibilidad de salir de ese nivel 1 de formación y buscar otros niveles. Entonces, bueno, pues la persona que esté dentro de ese itinerario formativo, que tenga la posibilidad de, no por su cuenta, sino por cuenta de la administración, poder continuar ahí. Porque entonces vuelves a ser como muy autodidacta y corremos el riesgo, como ha pasado otras veces, de cometer también muchos errores. Porque ahí ya te quedas solo. Una vez que tienes lo mínimo, empiezas a caminar, pero si no tienes ese acompañamiento un poco, bueno, depende mucho de tu propia experiencia. Claro. Y ahí volviendo un poquito a lo que decíamos antes de ese grupo, ¿no? De CEA en la escuela, en estos coles que os comentaba, ese grupo es el encargado de cada año hacer formación. O sea, que luego pueden a lo mejor como centro, por ejemplo, yo en un cole que estoy pensando ahora, yo a ese centro, por ejemplo, este año vuelvo para ciertas más acompañamiento que formación, ¿vale? Es un acompañamiento formativo, pero es de Pepito, ¿no? En este aula, ¿vale? Pero ese cole, por ejemplo, tiene la comisión de CA. Y entonces, ¿qué hacen todos los años? Porque en ese cole hay, o sea, un cambio de plantilla brutal, o sea, un porcentaje muy grande cambia. Y entonces, lo que hacen es las primeras semanas se forman. O sea, este grupo son las encargadas de formar a
toda la gente nueva que viene. Y con eso, desde cuáles son tus conocimientos previos y tu experiencia, y te doy esto o esto o esto. ¿Vale? Entonces, esta parte, ese protocolo vinculado a esa comisión, también nos sirve justamente para toda esta parte, para que haya una formación continuada y situada, teniendo en cuenta cada uno de los contextos. Claro, tienes tu referente en tu centro. Eso es. Claro. Y ahí también puedes llevar a cabo pues, prácticas diferentes a lo que estamos acostumbrados. Hablábamos de eso. Venga, pues yo entro a tu aula, estamos juntas, yo estoy modelando 10 minutos, tú me ves como yo estoy modelando y luego yo me encargo de la clase y tú modelas 10 minutos. Esa es mi sesión, ¿vale? Tengo que tener un horario, la administración me obliga a tener un horario fijo, pero yo luego puedo jugar con esa historia. Entonces, es una práctica que permite que tú pongas también en acción lo que has aprendido esos primeros días de septiembre y vamos creciendo juntas. Porque al final yo voy a salir y tú te vas a quedar las 5 horas de la mañana con este niño. Entonces, esa parte también. Es fundamental. Sí. Y esto nos lleva a la siguiente barrera, ¿verdad? Sí, exacto. De hecho, una cosa, hemos alcanzado el límite de tiempo. Creo que no os quiero cortar porque está siendo muy interesante. Creo que estáis aportando además muchas estrategias que no nos estamos quedando solo en detectar las barreras, que creo que ya es algo que todos estamos detectando en nuestro día a día. Y sí quería deciros, si queréis, voy a hacer un resumen rápido de las barreras que nos quedan, que de hecho son las que menos se han mencionado, ¿vale? Y así no estamos sacrificando gran parte del contenido. Sí. Y hacemos una reflexión sobre algunos puntos importantes, ¿vale? Sí. Fijaos que, bueno, pues nos queda por hablar sobre la falta de coordinación entre los profesionales y la familia. También otra de las barreras que se había detectado era el tiempo y la organización escolar, ¿vale? La ratio, de esto ya hemos hablado. Y digo, es verdad que muchas de las barreras que voy a mencionar ahora ya las hemos mencionado anteriormente, ¿vale? Hablábamos también de la generalización y el uso en todos los entornos. Precisamente alguien preguntaba por el chat, ¿es recomendable que mi hijo lleve el comunicador al cole si aún no lo utiliza mucho y está liderando o tutorizando la implementación en un centro externo? Y por último hablábamos de otra barrera que era la metodología rígida o la adaptación curricular limitada. Como veis, de todo esto ya hemos hablado, por suerte, creo que además como está todo, como decíais, pues tan interrelacionado, tan contaminado y se solapan tantas algunas cosas sobre otras, ya lo hemos comentado, pero si queréis hacer alguna apreciación sobre algo concreto y si queréis hacer bueno, pues, una pequeña relación de cómo todo esto influye en lo demás, bueno, pues sentidos libres, disculpad, pero es que es por no alargar mucho a la Sí, sí, gente, sí, aunque sí. sé que se quedarían escuchando. Vale, Bueno, Carmen, ¿quieres tú? yo ahí la parte más educativa, la coordinación es un problema que tenemos. Llámalo falta de tiempo, exceso de coordinaciones con otros millones de cosas más. Pero claro, es el punto, porque ahí es donde creas el equipo. Si no te coordinas con esa mamá, con ese papá, con el apoyo externo. Entonces, es un problema en el ámbito educativo, es un problema la coordinación que hay que solucionar. O nos inventamos drive compartidos y Meet y tal, intentamos sacar una estructura que permita la coordinación. Daos cuenta que bueno, la atención individualizada y del horario fijo lo tenemos. Sacar esas coordinaciones es difícil, ¿eh? Ahí hay que darle vueltas. Cada centro es verdad que puede hacerlo de una manera cada uno diferente, ¿eh? Hay Claro, autonomía. yo creo que la coordinación es un punto fundamental y que desde dentro de los centros se percibe como un problema y esto no lo sé, cada centro es verdad que yo creo que tiene que un poco ver cómo lo gestiona, pero es verdad también una cosa, a veces hay falta de coordinación, ¿cierto? Faltan horas, pero a veces la coordinación es poco productiva. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, yo he ido a veces a coordinaciones porque tocaba, ¿vale? Porque tocaba porque es final de trimestre y nos reunimos todas las partes, ¿vale? Pero sin un propósito claro y sin un por qué y para qué, ¿vale? Entonces, vuelvo otra vez al protocolo. En el momento en que yo tengo un protocolo diseñado en el centro, ¿vale? Ahí está todo documentado, donde esa documentación la compartimos todas las partes.
y es una documentación dinámica. ¿Qué quiere decir? Que ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Me lo invento, estamos en el aula y estamos implementando el sistema y también se está implementando en casa y también tenemos el apoyo de esta persona externa y en el aula se están modelando estas estructuras lingüísticas y se tienen estos objetivos y de repente se ha incorporado este lenguaje más y este vocabulario al contenido del comunicador. Todo eso yo lo vuelco en un documento que la familia desde su casa lo ve y la profesional externa lo ve. No hace falta que me reúna la semana que viene. Si lo estamos viendo, la tecnología afortunadamente nos facilita esto. Que luego tenemos que tener coordinaciones presenciales u online, me da igual, para decir, vale, ¿en qué punto estamos? Oye, pues mira, tengo esta duda, ¿os está pasando esto? Pues me está pasando esto, ¿no? Y de compartir y de reflexionar conjuntamente, sí. Pero también hay una parte donde si yo lo tengo realmente todo muy claro y muy diseñado, donde cada persona tiene su rol claro, donde cada persona sabe lo que sí y lo que no, ahí no necesitamos tantas horas de juntarnos. Obviamente al principio, en el inicio de cada evaluación, sí que es cierto que necesitamos muchas horas, porque nos tenemos que sentar, nos tenemos que poner a analizar, tenemos que observar y la evaluación requiere de mucho tiempo, ¿vale? Y sobre todo el empezar a rodar. Pero cuando ya empezamos a rodar, si todo esto está bien claro, no necesitamos tantas horas de coordinación. El problema es no tener claro qué tengo que observar, qué tengo que analizar, cómo tengo que diseñar y entonces ahí tenemos la sensación que nos falta tiempo, pero porque no tenemos como una guía, ¿entendéis? Entonces, insisto mucho, cada centro educativo debería de tener un protocolo concreto, con herramientas, recursos, documentos, registros, o sea, que yo no diga, ostras, tengo que registrar, ¿de dónde saco un registro? No, es que lo tienes en el protocolo, en la nube Sí. interna del centro. Entonces, Porque De estamos... no es, hecho, Sí. de hecho, perdón, no es creo que coordinación. Perdón, Carmen, perdona, creo que estamos de acuerdo en esto precisamente porque con Carmen, bueno, hemos comentado, gracias al asesoramiento de Carmen, por saber cómo funciona a nivel pues de organigrama la región de Murcia, estamos planteando precisamente un proyecto de colaboración para el desarrollo de un protocolo de trabajo en CA para los centros de la comunidad autónoma. O sea que, y en cuanto lo tengamos, por nosotros, por nuestra parte, no habrá ningún problema en compartirlo con el resto de comunidades y con el resto Claro, de personas que nosotros, quieran a conocer. ver, nosotros tenemos un protocolo que yo como equipo de orientación que intentamos, es nuestra hoja de ruta, ¿no? Oye, la hoja de ruta es esto en la primera fase, pero lo que hablábamos es que no es coordinación, es crear equipo. Entonces, Claro. es un equipo, imagínate, es un equipo de fútbol y ahí cada uno sabe lo que tiene que hacer en el equipo de fútbol. Lo tienen claro, entonces esa definición de roles, cada uno lo que sabe cómo tiene que hacer y cómo nos organizamos. Pero claro, eso es individual, es cada centro tiene que establecer ahí, ¿vale? Ya. Eso es. Bueno, pues con esto, chicas, creo que vamos a ir concluyendo. Ha habido muchísimos comentarios y no me ha dado tiempo a incluiroslos todos a ir parando porque, bueno, son muchas dudas también. Entiendo que surgen muchas dudas sobre qué es posible, a qué puedo acceder, qué necesito, cómo puedo concienciar en mi centro. Entonces creo que le he redirigido al correo de Lisbon para intentar asesorarle en la medida de lo posible, en lo que podamos. Dice la gente, no, ya no, un poco más. Yo no, que soy mamá de un niño además. Por otra parte, no habría problema. Es cierto que, bueno, que si os parece, creo que lo más interesante es que convoquemos una siguiente sesión cuando a Marilu y a Carmen les venga bien y que en vez de ir rápido en 10 minutos intentando solucionarlo todo, pues que tengamos otra sesión en la que dediquemos el tiempo en este o en otros formatos. ¿Vale? Si os parece bien, mira, todo el mundo quiere, o sea que la petición está Yo hecha. creo Bueno, que, no, Eli, como se le va a mandar un correo a la gente un poquito con esta estructura de esta eso barrera, es, estas preguntas y tal, pues a lo mejor podemos guardarnos este chat eso es. y igual, ¿no? Yo me comprometo a leérmelo y si os puedo aportar algo más por escrito, lo hago para ese mail. Y Carmen Eso seguro es. que también. Sí, Sí, aquí genial. estamos, lo que haga Sí, falta. de hecho, me quería deciros que, bueno, no os inquietéis porque diseñando este webinar pues, consideramos que iba a ser sería interesante que una vez que lo finalizáramos y os enviáramos una especie de póster resumen con barreras y estrategias para derribar todas esas barreras. Así que tranquilos porque todas las barreras analizadas tanto las que hemos comentado aquí como las que previamente habíamos comentado en la sesión de preparación, van a quedar reflejadas en ese póster y las vais a tener. De manera que si tenéis cualquier duda sobre esto, podéis escribirnos e intentamos ayudaros, ¿vale? Os Eso haremos es. también llegar por email la referencia pues, a esos artículos que hemos hecho, al documental que contaba Marilu, bueno, algunos protocolos que también están publicados y podemos compartir. Configuramos ese email y os lo enviamos. Y
Bueno, pues dicho esto, quiero decir una cosa y es que los capítulos de este podcast, tanto este como el resto que están por venir, estarán en Spotify, en nuestro canal, bueno, con el título de este podcast, que es Café con, y siempre pues tenemos un invitado, Café con, en este caso con Mariluz Juan Belso y con Carmen Ramadán. Y quería hacer una mención a una cosa, la semana que viene tenemos evento en Madrid, hay un evento para hablar sobre comunicación aumentativa alternativa, será presencial y es gratuito. Ha habido un boom de inscripciones, entonces os pido que confirméis las personas que os vais a recibir un email o un WhatsApp para confirmar vuestra asistencia, para tener claro quién viene y quién no, y que, bueno, que os animéis si podéis y queréis escribiros. Las personas que excedan, o sea, una vez que pasemos, ya lo hemos pasado, el límite de inscripciones quedarán en lista de espera, pero a medida que vayamos haciendo esa confirmación de asistencia, iremos llamando a personas de la lista de espera que hayan quedado fuera, ¿vale? Así que nada. De verdad, muchísimas gracias. Me parece que hemos aportado por lo menos inquietud, conocimiento, estrategia a todas las personas que han venido aquí hoy. Y es un placer escucharos, ha sido un placer escuchar la conversación entre dos personas que desde diferentes puntos observan e intentan alcanzar el mismo objetivo. Y, y pues nada, os dejo la puerta abierta en Iripón para que cuando queráis vengáis porque para nosotros es un placer. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias, Eli, por la invitación y por el café. muy bien, pues nada, adiós. Hasta Chao. Chao, luego. chao. Chao. I am